Probablemente siga los lineamientos de la gestión anterior, es decir, la gestión de Cornejo, básicamente con el hecho de intentar seguir manteniendo un orden dentro de lo que son las cuentas públicas, principalmente porque la provincia de Mendoza está en una situación particular, primero y principal porque tiene un nivel de inversión en el mercado financiero importante, lo habían hecho algunas provincias, Mendoza era una de ellas, y evidentemente con esta nueva palabra que se conoció, reperfilar la deuda, Mendoza se encontró en una situación de debilidad en este sentido, aunque el gobierno nacional ayudaría a las provincias que tenían esta situación antes de fin de año. Por otro lado, Mendoza tiene un nivel de endeudamiento relativamente importante. Hay que recordar que el gobierno de Cornejo, para ordenar la provincia, se endeudó en casi 500 millones de dólares con un tipo de cambio relativamente bajo. Ahora eso hay que empezar a pagarlo a partir del año que viene, es decir, empieza a vencer el capital a partir del año que viene, con lo cual para el próximo gobernador, que ya lo tenemos electo, es un problema y un dato no menor. Va a tener que generar los recursos o buscar mercados financieros para seguir renegociando deuda y poder hacer frente a estos compromisos. Y por el otro lado, fundamentalmente el equipo con el que va a seguir trabajando seguramente va a ser del riñón del que venía gobernando la provincia. Estamos hablando del ministro Nieri, que seguramente va a seguir en funciones porque forma parte del equipo que está trabajando Suárez. Está también el ex ministro Enrique Baquié como coordinador general, está Gabriel Fidel también dentro de los economistas más reconocidos dentro del equipo y probablemente de ahí surja el nuevo ministro o el nuevo coordinador económico. José, pensando ya en casi un resultado que es casi definitivo, porque cada vez más uno habla del porcentaje de mesas escrutadas, es indudable que Suárez será el gobernador. ¿Qué esperan algunos sectores económicos? Digo, ¿se espera que en los próximos días haya reuniones de esos sectores que están sensiblemente atravesando una crisis que afecta en todo el país, pero que es inevitable que también se hable de eso en Mendoza? Sí, totalmente. Es decir, en la provincia de Mendoza hay sectores que están esperando estas definiciones, principalmente en el caso de un gobernador electo, para ya empezar a tener reuniones con sus equipos de trabajo. Seguramente ya en el transcurso de la próxima semana el gobernador electo ya seguramente tiene que empezar a dar algunas señales mucho más claras. Ya no está en campaña, ya no son promesas de campaña, y también cómo va a ir delineando su gabinete y en base a esto cómo se van a ir dando las reuniones con los distintos sectores, fundamentalmente con los sectores que están pasando y atravesando una situación difícil en un momento y en un contexto económico que es sumamente complejo. Bueno, destacar la PYME, ¿no? En la provincia de Mendoza, claro, la economía regional, la pequeña y la mediana empresa. ¿Qué tendría que hacer Suárez a partir de la próxima semana o a partir de diciembre, el 10 de diciembre, cuando asume, vinculado directamente con la PYME? Primero y principal, a partir de la semana que viene ya tiene que empezar a generar reuniones conjuntas con estos sectores, es decir, con el sector de las pequeñas y medianas empresas, con los sectores agroexportadores, porque en la conferencia de esta tarde dijo que Mendoza tenía que seguir potenciando ese sector, y es cierto, tiene que seguirlo potenciando de una manera mucho más importante de lo que venía haciendo, pero generar los canales con el sector de las pequeñas y medianas empresas para, desde el punto de vista provincial y desde el punto de vista privado, empezar a generar las políticas públicas que logren una mejor situación de ese sector en particular, para después, en diciembre, ya cuando asuma el gobernador provincial, poder también acercarle estas propuestas a la nación, porque está claro que dependemos mucho de las políticas macro en este sentido. Claro. La siguiente pregunta está vinculada un poco con la evaluación, que muchos hablan de que el resultado directamente está relacionado con la buena gestión de Alfredo Cornejo, pero los resultados en la ciudad también de alguna manera acentúan que o han evaluado como buena la gestión de Rodolfo Suárez. Evidentemente el tema del ordenamiento se ha dado al ámbito, en este caso, de la ciudad de Mendoza y de la provincia. Sin duda es algo que han tenido en cuenta los mendocinos. Esto ha sido también, según tu criterio, José, el momento decisivo, no solamente Cornejo, sino también pensando en Suárez. Sí, está claro que el rol económico juega un papel fundamental a la hora de las elecciones, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Los votantes han tenido en cuenta que el gobernador electo es intendente, ha tenido una muy buena gestión, ha intentado mantener las cuentas públicas relativamente ordenadas y ha avanzado bastante con el tema de la obra pública, que de hecho es bastante visible en la ciudad de Mendoza. Por ahí el resto de los candidatos no tenía gestión como para mostrar, y
también la gestión de Alfredo Cornejo con un ordenamiento de las cuentas públicas, está claro que sumó y generó este voto de confianza que terminó dando el electorado mendocino al gobernador electo Suárez. A nivel nacional ocurre algo similar, la economía también juega un papel fundamental a la hora de votar, más allá de que por ahí el votante tenga alguna afinidad política con algún candidato o con otro. Muchos candidatos se detuvieron en esto de generar obra pública, por ejemplo Sagasti de hecho proponía un plan de vivienda y que eso iba a generar empleo e iba a movilizar, prender la economía, decían ellos desde el ámbito nacional. ¿Es efectivo esto? ¿Es importante, digo, la obra pública para la provincia de Mendoza en cuanto a generación de empleo? Es importante, es muy importante en cuanto a generación de empleo, pero lo que tiene que buscar el gobernador electo es generar empleo genuino, es decir, no generar empleo vía obra pública. Que no dependa del Estado, digamos. Claro, que no dependa pura y exclusivamente del Estado, se tienen que dar las condiciones, tiene que buscar los canales, los acercamientos con el gobierno nacional para generar desde ese punto de vista políticas macro que beneficien a las economías regionales, como es el caso de la provincia de Mendoza, pero que no dependa exclusivamente de la obra pública, porque ahí sí que nos encontraríamos en un problema a mediano y a largo plazo. Bueno, José, muchísimas gracias por venir a analizar el panorama económico después de este resultado que cada vez es más contundente. Enseguida vamos a repasar, bueno, ahí vemos casi 80% de las mesas escrutadas y el triunfo de Suárez con 50,73% de los votos. Y bueno, José analizando un poco el panorama y haciendo hincapié en cómo está Mendoza hoy, por supuesto relacionado con la economía y con las gestiones que han pasado, como decíamos recién, no solamente a nivel provincial, sino a nivel municipal. Así es, José, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenas noches.